esqueléticas. Las displasias esqueléticas es un tema complejo para hablar en 20 minutos, pero vamos a hacerlo de la mejor manera posible y hacerlo entretenido para todos ustedes. Existen aproximadamente 450 displasias esqueléticas conocidas, más de 1000 síndromes asociados con anormalidades óseas. Y las características diagnósticas pueden ir desapareciendo con el tiempo y las características diagnósticas pueden aparecer tardíamente y hay muchas que no son diagnosticadas. Estas son una de las características que tienen las displasias esqueléticas. Conceptos básicos. Hay que diferenciar entre una displasia esquelética y una disostosis. Esto es diferente. En una displasia esquelética es una anormalidad generalizada de huesos y cartílagos en crecimiento y estructura. Y disostosis es una anormalidad de huesos individuales o grupos de huesos. Por ejemplo, una displasia disostosis cleidocraneal, por ejemplo, displasia esquelética, todas las demás que vamos a ver. Realizando el tema, encontré una sociedad internacional de displasias esqueléticas que me parece bastante buena, en donde tienen una clasificación nosológica de genética de estas displasias esqueléticas. La última revisión la realizaron en el 2010. Los invito a visitar la página y los invito a que conozcan esta publicación de la clasificación nosológica. ¿Cómo se presentan las displasias esqueléticas? Se pueden presentar en todas las etapas de la vida. Lo que nos compete a nosotros como médicos especialistas en medicina fetal es la parte prenatal y es la que vamos a buscar. Lo podemos encontrar durante los 3 trimestres en diferentes formas. En el primer trimestre, el embarazo habitualmente se presenta con una translucencia nucal aumentada. Puede haber extremidades cortas con o sin otras anormalidades y generalmente, si la vemos en primer trimestre, la mayoría de las ocasiones se trata de displasias esqueléticas letales. En el segundo trimestre, la forma de presentación es el fémur corto, con o sin otras características, dependiendo de la condición o de la displasia esquelética encontrada, y aquí puede haber displasias esqueléticas letales y no letales. Y en el tercer trimestre, habitualmente se presenta con polidramios, un fémur corto con otras características, y aquí en el tercer trimestre la forma común es displasias esqueléticas no letales. Por eso es muy importante saber en qué momento es la aparición de la displasia esquelética para ir categorizando. Primer trimestre es generalmente letal y tercer trimestre generalmente es no letal. Aquí tienen los ejemplos de algunas de ellas. La más común en el primer trimestre será displasia tanatofórica. La más común en tercer trimestre es una condroplasia que habitualmente se presenta más de 25 semanas de gestación. ¿Qué hacer ante un fémur corto? Y esto es algo que tenemos mucho en la consulta de diagnóstico prenatal, fémur corto, y esto en nuestros países en Latinoamérica. Pero ¿qué hacer ante un fémur corto y saber que realmente se trata de un fémur corto por una displasia esquelética o por otra causa, ¿no? Tenemos que conocer la historia obstétrica previa, tenemos que observar a los padres, si son padres pequeños, talla baja, probablemente el fémur sea corto. Si tenemos un fémur corto en una población de nuestros países en donde generalmente la talla es baja, probablemente sea normal. Hay que revisar los resultados de tamizaje del primer trimestre, porque si tenemos un riesgo en el primer trimestre de una aneuploidía, pues podemos estar ante un síndrome de Down. Aún así, tenemos que volver a medir, volver a revisar las fechas, datar adecuadamente el embarazo y revisar las ecografías previas. Y si realmente está acortado, si solo es el fémur o se trata de otros huesos tubulares, otros huesos largos. Tenemos que comparar muchas veces el tamaño del fémur con el tamaño del abdomen y el tamaño de la circunferencia cefálica. Y tenemos que hacernos preguntas si ese fémur es corto y está recto o es curvo. O si tiene adecuada mineralización. Y si estamos ante un fémur corto, a veces podemos sospechar que existe una restricción de crecimiento, porque esa es una de las características en una restricción de crecimiento, es que es generalmente
todo está disminuido, tanto el abdomen como el fémur, como la circunferencia cefálica. ¿Cómo podemos llegar al diagnóstico de una restricción? Pues haciendo el Doppler, una restricción por insuficiencia placentaria, y algunos de estos casos en los que realmente sí tenemos un fémur corto, hay que considerar un estudio genético. ¿Por qué hacer el diagnóstico prenatal? Pues porque podemos predecir el pronóstico, podemos saber si hay un tipo de enfermedad característico, cuáles son sus asociaciones y complicaciones a futuro, cuáles son los riesgos de recurrencia de una displasia esquelética en particular y qué pruebas prenatales para saber si el siguiente embarazo tiene una displasia esquelética parecida o no en futuros embarazos. ¿Cómo puedo llegar al diagnóstico? Tenemos que preguntar la historia del embarazo, es muy importante. Tenemos que revisar las ecografías previas, tenemos que saber la historia familiar, al menos de 3 generaciones previas, antecedentes en embarazos previos, en pérdidas, la edad de los padres y observar a los padres. Así es como nosotros podemos empezar a sospechar de una displasia esquelética. En cuanto a la historia, por ejemplo, hay ciertas enfermedades que se vuelven a repetir. Y aquí las que ponemos en amarillo son enfermedades que se vuelven a repetir y son enfermedades que preguntándolas si existe esta enfermedad en la familia puede volver a presentarse. Medicamentos. Los medicamentos que ven ahí en rojo son medicamentos que están asociados a displasias esqueléticas. El metotrexate, la fenitoína, la warfarina y la ingesta de alcohol. Y enfermedades maternas, diabetes, miastenia en la madre, lupus en la madre, hipotiroidismo en la madre. Estos son algunos de los factores familiares asociados con algunas anormalidades esqueléticas. ¿Qué tengo que saber como médico fetal? Pues cuando sospecho una displasia esquelética, tengo que revisar todo esto. Esto es una diapositiva del doctor Ravi Chawi, en donde nos muestra todo lo que tenemos que ver y valorar en una displasia esquelética. Medir todos los huesos largos, medir el fémur, medir el húmero, medir la cabeza, ver la forma, la osificación, ver las costillas en forma, tamaño, ver la columna en tamaño, en forma, osificación. No se nos tiene que escapar las clavículas y las escápulas, los huesos largos en tamaño y forma, mineralización. El perfil fetal es muy importante para ver si hay un abombamiento frontal, una cabeza prominente o existe una micrognatia, un defecto del labio. La cara también es importante. Manos y pies, contar dedos de manos y pies, porque una polidactilia, una oligodactilia, una fusión de dedos o sindactilia puede hacernos sospechar una displasia esquelética. Y los pies, ¿no? Manos y pies. Pies, posición de los pies, posición de las manos y contar también dedos de manos y pies. ¿Qué más tengo que saber como médico fetal? Tengo que saber la osificación del esqueleto por semanas. Aquí tienen una tabla que encuentran en una publicación de la doctora Chiti, en donde nos dice que nosotros como médicos fetales tenemos que saber los centros de osificación, porque cuando presentamos una osificación antes de tiempo o después del tiempo esperado, podemos estar sospechando una displasia esquelética, y aquí lo tienen por trimestres. Esto es muy importante porque a veces podemos observar una calcificación de una epífisis cuando aún no debe de ser y podemos estar ante una condrodisplasia punctata. Para nosotros es muy importante saber si es una displasia esquelética letal y no letal. La displasia esquelética letal, como había mencionado, es primer trimestre y segundo. Hay problemas en el tórax es muy pequeñito, puede haber hidrops, edema, y cuando nosotros decimos que algo es letal, tenemos el 90% de certeza que sí es letal, cuando es en vida fetal. Cuando no es letal, el diagnóstico lo hacemos generalmente en el segundo o tercer trimestre, y cuando decimos que no es letal, nuestro nivel de certeza o porcentaje de certeza baja, disminuye un 50%. Es decir, a veces decimos que no nos parece letal cuando realmente sí, o viceversa, es un volado. Y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se van presentando en la letal. Generalmente mueren primer o segundo trimestre. En la no letal, generalmente llegan a vida adulta y tienen una inteligencia normal. Y esto es parte del asesoramiento de los padres. Generalmente una condroplasia, por ejemplo,
Son niños que van a ser pequeñitos, que van a ser enanitos, pero tienen una inteligencia completamente normal. ¿Cuáles son las letales y las no letales? Y las pongo en una lista en orden alfabético. Las que están viendo en rojo son displasias esqueléticas letales. Las que están viendo en amarillo son displasias esqueléticas no letales. Esta lista es muy importante porque cuando estamos sospechando cierta patología, tenemos que saber primero si es letal o no es letal. Y también están viendo aquí si se presenta en el primer trimestre, si se presenta generalmente en el segundo, tercero, en el segundo trimestre, la forma de presentación y el patrón de herencia, que también es muy importante, y las características que tiene cada una de ellas. Aquí tienen, no, otra vez, las que están en rojo son las letales y las que están en amarillo son las no letales en orden alfabético. Esta tabla se las dejo, se las comparto, tomen un screenshot para que sepan. Esta tablita ayuda muchísimo para saber es letal, no es letal, cuál es su patrón de herencia y cuáles son las características que se presentan. Uno de los libros que más me gusta respecto a displasia esquelética es este libro que es de Darío Palladini y Paolo Volpe y Spill, este libro que habla de enfermedades congénitas en general, pero el tema de displasias esqueléticas es muy interesante. Como médico fetal también tengo que saber cuándo es una rizomelia, o sea, solo está cortado la parte proximal, mesomelia, cuando solo está acortado la parte medial, acromelia, cuando me falta la parte distal. O micromelia, en general, toda la extremidad es pequeña. Y si tengo una sindactilia, si es preaxial o postaxial. Y eso es importante también a manera de diferenciar una displasia esquelética de otra. Y tenemos tablas, ¿no? Tablas, todas estas enfermedades que pueden ser características dependiendo si es rizomelia, mesomelia, micromelia, si es sindactilia preaxial, postaxial, etcétera. Si el hallazgo es micromelia, tenemos que pensar en estas enfermedades. Es micromelia más otra característica, me va a dar ciertas enfermedades. Y lo que estamos viendo ahí es una displasia teratofórica. Es importante saber si es micromelia, tengo que preguntarme cuáles son los signos adicionales y cuál es el posible diagnóstico. Y tenemos tablas. Este libro presenta las tablas que son muy bonitas, muy interesantes para hacer la diferencia entre las micromelias con otros hallazgos adicionales, cómo voy a llegar al diagnóstico. Si el hallazgo es rizomelia más un signo adicional, ¿cuáles pueden ser los posibles diagnósticos? Es diferente. Y así pues, solo podemos hacer así el diagnóstico ecográfico, la sospecha de un diagnóstico ecográfico. Hipoplasia torácica más signos adicionales. ¿Cuál es el posible diagnóstico en una hipoplasia torácica más otros signos adicionales con este diagrama de que nos puede llegar al diagnóstico? Si es hipomineralización, más los hallazgos adicionales, ¿qué diagnóstico puede ser? Si es micrognatia, más otros signos adicionales, ¿qué diagnóstico puede ser? Si estamos ante un hidrops, más los hallazgos adicionales, ¿qué diagnóstico puede ser? Si es artogriposis, ¿qué diagnóstico con hallazgos adicionales? Si es pie equinovaro, los hallazgos adicionales, qué diagnóstico puede ser, y en polidactilia, por ejemplo, polidactilia más hallazgos adicionales puede ser una patología, si es heterodactilia más hallazgos adicionales puede ser otra patología, y aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Vale? Lo anterior son tablas que existen en estos libros, que ustedes las pueden revisar, pero pues vamos a ver algunos de estos casos. Este es un caso que se presenta ya en segundo o tercer trimestre por la referencia y lo que observamos es una braquicefalia no se observa el parénquima cerebral en el interior, un hipotelorismo, un abombamiento frontal, unos ojos anormales, una carita anormal, el abombamiento frontal aquí lo vemos en un 3D y la fusión de manos y pies. Lo que sospechamos es una craneosinostosis, pero tiene fusión de manos y pies y aquí lo que pensamos de primera intención es un síndrome de Apert, que es una craneosinostosis más una heterodactilia. Esto no es una displasia esquelética, esto es una craneosinostosis. ¿Vale?
que es un síndrome de Apert. Esta publicación es de la doctora Chitty, es del 2019, es una revista, está en el Prenatal Diagnosis y es una aproximación al diagnóstico prenatal de las displasias esqueléticas desde el punto de vista ecográfico. Se las pongo, los invito a que lo lean, porque ella no lo pone como si tenemos, por ejemplo, el hallazgo principal es disminución de los huesos largos, llámese rizomelia, micromelia, hipomineralización, ¿cuál puede ser el posible diagnóstico? Si tenemos polidactilia, sindactilia, oligosindactilia, si tenemos esta forma de la mano del pulgar, sobre todo, ¿cuál es el diagnóstico más común? Si tenemos en la cara una micrognatia, un labio hundido, una hipoplasia de la cara media, cataratas, etcétera, ¿cuál es el posible diagnóstico? Y así vamos utilizándolos. Estas tablas están en la publicación. Los diagramas que mostré están en el libro de Palladini, son muy interesantes para leerlos. Y aquí tenemos un caso, es un caso que nos generó mucho dolor de cabeza, porque es un feto que vemos en segundo trimestre y que tenía hipoplasia del hueso nasal y una cara muy característica, una hipoplasia maxilofacial muy característica que vemos aquí, muy cortito el maxilar, en un aplanamiento de los huesos de la carita, y esto nos hace pensar en una displasia esquelética, pero los huesos son de tamaño normal. ¿Cuál es el diagnóstico en este caso? Le hicimos unos microarreglos que fueron normales y nació, y el diagnóstico final fue un síndrome de Binder. ¿Vale? Que este síndrome de Binder es una displasia maxilonasal, es una condición congénita caracterizada por hipoplasia de la parte anterior de la maxila y del complejo nasal. ¿Vale? Es un síndrome de Binder, tampoco tiene nada que ver con las displasias, pero puede simular una displasia esquelética. Si el hallazgo es en cráneo, por ejemplo, una craniosinostosis, o tiene una hipomineralización del cráneo, o tiene una macrocefalia, ¿cuál puede ser el posible diagnóstico? Si el tórax está pequeñito porque las costillas son cortas, y si hay fracturas de las costillas, o me faltan las costillas, o tengo unas costillas muy cortitas, nos puede orientar hacia un diagnóstico, o si el hallazgo principal está en un sistema nervioso central, o corazón, o genitales. Hablo genitales, en general, displasia campomiélica, si es una alteración cardíaca, generalmente puede ser un Ellis Van Creveld. Si es el sistema nervioso central, un hallazgo muy característico es en la displasia tanatofórica. Si es en la clavícula y las escápulas, pues puede ser una disostosis cleidocraneal, ¿no? Una displasia campomiélica si tenemos una escápula corta. Esos son los posibles diagnósticos. Y en la columna, ¿no? Si tenemos hemivértebras, si tenemos hipomineralización o si tenemos desorganización o columnas vertebrales cortas, ¿no? Si es hidrops. Aquí tenemos este es el hallazgo de una de las displasias esqueléticas más común, es una displasia tanatofórica. Displasia tanatofórica tiene una micromelia y los huesos generalmente, el fémur es corto, pero aparte es curvo. Los huesos de los dedos de manos y pies son cortos también. El cráneo tiene esta forma de trébol con abombamiento frontal. El tórax es pequeñito respecto al abdomen. Costillas están cortas y las costillas están cortitas que vemos en esta imagen, en axial y en sagital. El fémur, a partir de el fémur va disminuyendo, es pequeñito más bien desde el principio del embarazo, y la cabeza va aumentando de tamaño. Este es el diagnóstico de displasia tanatofórica, característico de displasia tanatofórica. Aquí tengo este caso, una referencia de crecimiento normal a las 18 semanas de gestación, donde vemos un tórax pequeñito respecto al abdomen. Vemos en la columna algo muy característico que se llama platispondilia, que ahorita vamos a referir qué es la platispondilia. El cráneo un poquito anormal en forma y las extremidades cortas, completamente cortas. Es una micromelia
Y cuando vamos al cráneo, lo que observamos en el cráneo es esta forma. A las 18 semanas de gestación no tenemos que ver este patrón de giros y surcos en el lóbulo temporal. Ustedes pueden decir, ¿cuál es el diagnóstico de esto sin tener un estudio genético? El diagnóstico es muy certero. Esto es una displasia tanatofórica. Esto es algo que se ha descrito ya hace algún tiempo, en el 2012, y que es una de las características más comunes para una displasia tanatofórica sin un estudio genético. Ya después se corrobora, pero vean que desde el 2012 se describió que este lóbulo temporal estaba característicamente con exceso de giros y surcos cuando no tendrían que existir. Así es como lo viene el caso y así es como se ve en un estudio histopatológico. Respecto a la platispondilia es, por ejemplo, tener un aumento de los espacios intervertebrales y una disminución del cuerpo vertebral. Eso es platispondilia, que es característico también de la displasia tanatofórica. Y aquí tenemos este caso, vean, un caso en el que tenemos un fémur corto, está curvo, está bien mineralizado, tenemos unas manos en tridente, cuellos cortos, abombamiento frontal, y la característica de esto es que todo va bien, pero hasta el segundo trimestre el fémur, y a partir de la semana 25 generalmente empieza a disminuir el tamaño del fémur, y la cabecita conforme va avanzando la gestación también se va haciendo un poco más grande. Lo más característico de esto es la presentación en el tercer trimestre y este caso se trata de una acondroplasia y esto es lo más común. El primer caso más común en primer trimestre, este segundo caso, lo más común en segundo trimestre. Aquí tenemos otro caso, este es un caso ya realizado en nuestro centro por el doctor Jonathan Luna, en el que a las 17 semanas de gestación, donde vemos un fémur corto, un fémur curvo, tenemos unas costillas que son cortas y con soluciones de continuidad en las costillas. Tenemos un cráneo que está hipomineralizado y tenemos una disminución de la parte proximal de los huesos, pero la parte eh, eh, es una rizomelia, ¿vale? En la cual tenemos hipomineralización del cráneo y huesos del húmero y del fémur curvos. El diagnóstico aquí es una osteogénesis imperfecta. Aquí tenemos otro caso, vean, esto fue en el segundo trimestre, esto es ahora en el primer trimestre, observando una hipomineralización en el primer trimestre, esto es una gestación de 13 semanas, donde vemos una hipomineralización del cráneo, vean que prácticamente la línea media y el cráneo son de la misma congenicidad, el tórax es anormalmente pequeño en el primer trimestre, una translucencia nucal aumentada, el hueso nasal presente, también un acortamiento de las extremidades como micromelia, y se hace una biopsia de vellosidades corneales, es un patrón normal en biopsia de vellosidades corneales, y en estos casos se sugiere guardar muestra, extracción de DNA para ver si existe una mutación en el exoma. Y aquí teníamos una mutación en el exoma. Esta mutación es de glicina en el gen COL1A2, que el diagnóstico es también una osteogénesis imperfecta, ¿vale? Aquí tenemos otro caso en el cual el fémur y el húmero están pequeños, pero tibia y cúbito están de tamaño normal, y en donde vemos en el segundo trimestre que está el fémur recto, bien mineralizado, pero un exceso, una osificación que no debe existir aún en la epífisis. Y tenemos anormalidades en osificación en los huesos de la columna vertebral, en la espina, un perfil en el cual se puede observar cierta micrognatia, pero lo que vemos es esta osificación de las epífisis cuando no tiene que existir. Y esto es muy característico de esta patología que se llama condrodisplasia punctata. Aquí tenemos este caso que es muy característico puede ser desde el primer trimestre, en el que vemos también las extremidades, huesos cortitos, micromelia, pero la columna vertebral está también con disminución de la osificación, las costillas cortas. El diagnóstico es una condrogénesis.
¿Qué es característico en la acondrogénesis? En la acondrogénesis lo característico es que tenemos una disminución de la congenicidad de la columna vertebral. Aquí tenemos este caso, esto es un caso que presentó el doctor Chawi en algunas de las conferencias previas de la ISUOG. Tenemos un embarazo en el primer trimestre en la que veíamos relativamente cortos los huesos de las extremidades, pero lo característico fue el hallazgo en la columna vertebral, que quiero que vean. El tórax se ve completamente normal, las costillas se ven bien de buen tamaño, y lo característico aquí es la columna. Vean ustedes la columna vertebral. Cuando ustedes van a la columna, la osificación de los cuerpos vertebrales y de los procesos laterales está disminuida. Y esto es muy característico de acondrogénesis. Es un diagnóstico también muy sugestivo de que estamos ante una acondrogénesis antes de tener el estudio genético, ¿vale? O este caso en el cual tenemos unos huesos cortos, pero la mano en esta forma. Le llaman hitchhiker. Y esta forma de la mano, como si estuviera tomando los maniobros de una bicicleta. Cuando tienes esa forma y haces un microarreglo, haces un exoma, observas una mutación en este gen, el diagnóstico es una displasia diastrófica. ¿Cuál es lo característico? La forma de la mano. Eso es lo característico. Aquí tenemos otro caso en el que observamos también costillas cortas. Ya observamos una polidactilia. Cuando tenemos una polidactilia, puede ser característico de este síndrome que se llama Ellis Van Creveld. Y este síndrome de Ellis Van Creveld también puede presentar con una cardiopatía. En ausencia de un diagnóstico molecular, nosotros tenemos que evitar la terminación del embarazo. Tenemos que estudiarlo porque muchas de estas displasias esqueléticas tienen riesgo de recurrencia. Se requieren expertos en patología perinatal. Y para concluir el tema, es posible realizar el diagnóstico ecográfico de algunas displasias esqueléticas, como mostré en algunos casos. La confirmación del diagnóstico después del nacimiento es esencial y el diagnóstico requiere mucho tiempo, paciencia, conocimiento de especialistas y trabajo con genetistas para poder llegar a tener el diagnóstico. Agradezco mucho la atención. Espero que en estos 20 minutos hayamos podido resumir gran parte del tema de displasias esqueléticas. Muchas gracias a Lizog, muchas gracias a la doctora Magda Sanz por la oportunidad.